¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de tener más elementos informativos para tratar de entender qué sucede allá afuera, cómo nos afecta y la trascendencia que tienen los hechos públicos. Hay una ley que está en proceso de ser aprobada, solamente falta que finalmente el Senado de la República le dé su visto bueno en la sesión de pleno para que esta ley se vuelva una realidad y se empiece a aplicar en nuestro país. Es una ley muy importante porque es un delito que de manera silenciosa va permeando y va dañando a la sociedad y en muchos casos, quizá en más casos que en los delitos en general, la gente no denuncia porque tiene miedo, porque no está segura de que vaya a ser atendida oportunamente, porque no está segura de que si denuncia, esas mismas denuncias se van a volver en su contra. Estamos hablando de un delito muy, muy delicado, muy peligroso, del que todos de alguna forma u otra hemos sido víctimas o hemos sido amagados con la idea de que podemos convertirnos en víctimas. Y todas las personas que tengan algún teléfono digital están expuestos en algún momento a sufrir este delito. Estamos hablando de la extorsión. La extorsión, un delito que muy pocas veces es denunciado y que cuando es denunciado y los delincuentes o sus cómplices dentro de del mismo gobierno se enteran, lo denuncian para que lo maten. Usted sabe que mucha gente no denuncia la extorsión porque teme que después lo vayan a matar. Así de crudo es el asunto y así de simple es, aunque sea brutal. Por eso es muy importante que esta ley que está prácticamente autorizada, ya la aprobó la Cámara de Diputados, solo falta de trámite que la apruebe el Senado y probablemente va a ser una aprobación muy rápida. En ese momento se empezará a aplicar esta ley que tiene aspectos muy interesantes. Hoy veremos particularmente un aspecto que es esencial, la forma como se definen las circunstancias, los momentos en los que se da el delito de extorsión, y hay 35 variables diferentes contempladas en la ley en los supuestos en los cuales se tiene que castigar el delito de extorsión. Hay otros aspectos muy interesantes que veremos mañana, pero hoy veremos nada más lo que se refiere a la sanción de 35 supuestos en los cuales puede darse el delito de extorsión, que es un delito muy amplio, que es un delito que afecta a la mayoría de la gente de una forma u otra y que se tendrá que combatir con mucha energía. Nada quedará a la interpretación y habrá 35 tipos diferentes de conductas delictivas que serán sancionadas en la nueva Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión. Esta iniciativa la envió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Congreso de la Unión y deberá quedar aprobada este mes de noviembre. Aplica sanciones de 6 a 25 años de cárcel y multas que podrían alcanzar hasta los 56,570 pesos. Dos asuntos que no son excluyentes: la sanción de cárcel y también la sanción como multa a quienes cometan este delito de extorsión. La tipología delictiva considera sancionar a sindicatos. Escuche usted, ¿se acuerda que hace no muchas semanas escuchamos una noticia de que en el estado de Coahuila habían denunciado a una organización sindical, a la organización CATEM, la que dirige nacionalmente el diputado morenista diputado morenista Pedro Aces? El diputado morenista Pedro Aces dirige CATEM, esta organización sindical que hace como un mes fue denunciada abiertamente de extorsión en el estado de Coahuila. Bueno, pues la tipología delictiva considera sancionar a sindicatos, agrupaciones o asociaciones reales o simuladas que cometan este delito. También habrá castigo para quienes le impongan a la víctima, bajo amenaza o por la fuerza, el precio de los productos, bienes o servicios que comercializa. ¿Usted ha escuchado esto? Sí. En el Estado de México, por ejemplo, hace poco tuvimos información de cómo una banda delictiva controlaba hasta los precios de algunos productos
que se utilizaban para la construcción. También se meterá a la cárcel a quienes obtengan algún beneficio al presionar a alguna persona candidata a un cargo de elección popular o cuando sea electa. Usted lo sabe, aunque muy pocas veces se denuncia porque tienen miedo que los asesinen, pero usted sabe que hay muchos municipios pequeños, prácticamente en todo el país, municipios pequeños, donde a lo mejor los presidentes municipales no disponen más que de 4 o 5 policías mal armados y mal pagados además. En muchos de esos municipios llegan los narcotraficantes o las bandas de delincuentes organizados, amenazan al presidente, presionan al jefe de la policía y termina el ayuntamiento pagando una extorsión con dinero público. Está contemplado que en su momento se va a meter a la cárcel a quienes obtengan algún beneficio al presionar a algún candidato o a algún funcionario de elección electo, así como a quienes abusen y obtengan algún beneficio de una o varias personas migrantes, cualquiera que sea su condición migratoria. Hay muchas figuras, muchas tipologías delictivas que la nueva ley considera que se deben de sancionar y que quedará establecido en la ley en cuanto se empiece a aplicar que se deben de sancionar con energía. Pero igual se sancionará con severidad al sujeto activo que utilice información privada de la víctima o de sus familiares como datos personales, imágenes, audios, textos o videos, ya sean reales, manipulados o alterados para coaccionar a una persona. Cuando dice reales o manipulados, podríamos incluir en esta categoría a aquellos videos que pudieran generarse con inteligencia artificial y que pudieran utilizarse para extorsionar a alguna persona. Al sujeto activo que utilice violencia física, por supuesto, moral o psicológica para exigir el cobro de un daño ocurrido en algún objeto de su propiedad, derivado de un supuesto accidente cualquiera que éste sea, pero provocado de manera intencional. ¿Ha oído usted hablar de esos sujetos que fingen o de alguna manera hacen montajes de choques falsos en donde le golpean su vehículo y luego llegan en forma violenta a exigirle que les repare el daño? Esas personas que cometan ese tipo de conductas también está contemplado en la nueva ley que se les va a meter a la cárcel si usted presenta la denuncia o si en un momento determinado se observa que existe esa conducta de manera reiterada en determinada zona, avenida, carretera de la ciudad, del estado, de manera oficiosa. El gobierno tendrá la obligación de investigar y meter a la cárcel a esos que montan choques para cobrar extorsiones, supuestamente porque les causaron algún daño. El delito de extorsión es ya la tercera calamidad que más afecta a los mexicanos, después del fraude y el robo o asalto en las calles o en el transporte público. Esto lo concluye la más reciente encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2025, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el jueves 18 de septiembre del 2025. Es el dato documentado más reciente sobre la incidencia del delito de extorsión en el país. De acuerdo con el INEGI, el delito de extorsión representa el 17.1% de las conductas delictivas que afectan a la gente en el país, superado solo por el 21.7% del fraude y el 17.2% del robo o asalto en calle y transporte público. Es decir, de los delitos que se cometen en el país, 17.1% son delitos de extorsión en diferentes expresiones delictivas. Y vemos en la diapositiva número 5 que el delito más frecuente en 2024 fue el fraude, con una tasa de 7.574 fraudes por cada 100,000 habitantes, seguido por el robo o asalto en calle o transporte público y extorsión. Ahí ve usted en estas barras cómo el delito de extorsión ocupa el tercer lugar de los delitos que se cometen en el país. La franja más clarita corresponde al año del 2024 y la otra corresponde al año del 2023. Pero este es el orden
del volumen de delitos que se cometen en el país por cada 100,000 habitantes y el delito de extorsión, de acuerdo con esta medición que hace el INEGI en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 2024 y 2025, publicada apenas el 18 de septiembre del 2025. Vemos en la siguiente diapositiva, la número 6, la distribución porcentual de delitos según el tipo de delito que se comete, lo que le comentábamos a usted. El fraude representa el 21.7%, el robo o asalto en calle o transporte público el 17.2% y la extorsión el 17.1%. Como usted habrá notado, entre la extorsión y el fraude hay apenas 4 puntos de diferencia, pero el robo o asalto en calle y la extorsión prácticamente representan el mismo porcentaje de incidencia delictiva que afecta a la población. Por lo tanto, estamos hablando de una nueva ley que va a sancionar un delito que se comete con mucha frecuencia en todo el país y que afecta a muchísima gente. Creo que muchas de las personas que en este momento me están escuchando, en algún momento pudieron haber recibido una llamada a través de la cual pretendieron extorsionarlos. Esto es muy común. Esto sucede todos los días en alguna parte de la República. La Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión terminará con el conflicto de competencias entre la Fiscalía General de la República y las fiscalías o procuradurías locales. Es decir, ya no se van a poder aventar la pelota unos y otros para decir, es asunto tuyo y yo no me meto. ¿Por qué? Porque al convertirse la ley en una ley general, tiene aplicación obligatoria en toda la República y para todos los niveles de gobierno. Esto ocurre, por ejemplo, con los casos del cobro de piso, tipo penal asociado con la delincuencia organizada, considerado por las fiscalías locales como un delito del fuero federal, en tanto que la Fiscalía Federal lo considera un delito del fuero común, lo que trae como consecuencia situaciones de impunidad y, lo más grave, que las víctimas sean relegadas y dejadas en el estado de indefensión. La nueva ley define ámbitos de competencia para propiciar la colaboración entre autoridades de los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, lo cual significa que nadie podrá hacerse tonto fingiendo que no es su atribución y su responsabilidad combatir este delito de extorsión. La iniciativa señala que para combatir este grave problema, el delito de extorsión debe investigarse y perseguirse de oficio. Es decir, no es obligado que esté de por medio una denuncia en específico, porque si la autoridad detecta por diferentes casos que está sucediendo, aunque las personas no denuncien, la autoridad está obligada a investigarlo. Y además, la ley permite la denuncia anónima, lo que facilitará la acción de la justicia y reducirá la exposición de quienes denuncian a ser víctimas de algún atentado. Con esta medida se asegura que el Estado mexicano no permanezca inerte frente a la criminalidad, sino que proteja de manera más efectiva a las personas afectadas y reafirme su deber constitucional de salvaguardar la paz social y el orden público. Una mejor coordinación entre las instancias de gobierno permitirá también reducir el porcentaje de impunidad que afecta a las personas extorsionadas, pues la cifra de extorsiones no denunciadas y no investigadas fue del 96.7% en 2023 y del 97% en el 2024. Fíjese usted muy bien, cuando hablamos de cifra negra, hablamos de que 96, casi 97 delitos de extorsión que se cometieron en el 2023 no se investigaron o no se denunciaron. Y también vemos que en el 2024, 97 de cada 100 delitos de extorsión tampoco se denunciaron o se investigaron, como aparece en la siguiente tabla, la que está usted viendo en pantalla. Cifra oculta. Según tipo de delito 2023 y 2024, los delitos secuestro y extorsión registraron los porcentajes más elevados de cifra oculta, con 98.1 y 97% respectivamente. El delito de secuestro, mucha gente prefiere
quedarse callada, no exponerse a que si interviene la policía le puedan hacer daño a la persona que está detenida. Sin embargo, esto también propicia que existe ese altísimo índice de impunidad del 98.1% en los delitos de secuestro. Y en el caso de extorsión es del 97%. En 97 de cada 100 casos de extorsión no se denuncia o no se abre una carpeta de investigación. Y ahí ve usted los rangos de incidencia de impunidad: fraude 96.7, robo o asalto en calle o transporte público 94.2, pero arriba, en los dos primeros lugares, en segundo lugar está el delito de extorsión. Son 5 los estados del país que experimentan con mayor frecuencia y con más altos índices el delito de extorsión: Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Guerrero y Chiapas, entidades que aparecen entre las más afectadas por este flagelo, tanto en el año 2023 como en el año 2024. Vemos primero en la diapositiva 11 el mapa que corresponde al delito de extorsión, fraude, extorsión, robo y otros robos en los años 2022 y 2023. Vea usted el cuadro de arriba a la derecha. En 2022 se registran aquí un número de entidades federativas en donde se padece con mayor virulencia estos delitos. Estamos viendo que en el 2022 había 10 entidades con una alta incidencia del delito de extorsión. Bajó a 6 en el 2023. Y en el 2023 los estados que sufrieron con mayor virulencia el delito de extorsión fueron Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Guerrero, Chiapas y Tamaulipas. Pero vámonos a la diapositiva 12, porque esta refleja el año 2024 con respecto al delito de extorsión. Y aquí ve usted que hay por lo menos 5 estados en donde la incidencia muy alta del delito de extorsión se mantuvo constante del 23 al 24. Estamos hablando de Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Guerrero y Chiapas. Pero se incorporan a esta lista los estados de Sonora, Tlaxcala y Tabasco. Esos son los estados donde los índices de este delito son más altos. La Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión define en su artículo 5 que corresponderá a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno la aplicación de este ordenamiento jurídico en el ámbito de sus respectivas competencias, con irrestricto respeto a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Agrega el artículo 6 que el delito de extorsión se investigará y perseguirá de oficio, es decir, no necesita mediar una denuncia si la autoridad detecta que el problema existe, que hay una fuente de inquietud que lastima y le hace daño a la sociedad. Aunque no haya quien denuncie, la autoridad está obligada a investigar al tener indicios de que se está cometiendo este delito, por lo que ya sabemos, porque la gente tiene miedo que si denuncia, a lo mejor el mismo policía le informa al delincuente y el delincuente va y en muchos casos hasta asesinan a las personas. Para la investigación del delito de extorsión y delitos vinculados, la policía y el Ministerio Público podrán consultar toda la información que sea generada por el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública y que resulte necesaria, proporcional, apta, idónea y pertinente para los fines en los términos de lo previsto por la ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública. ¿Qué significa todo esto? Significa una cosa muy sencilla, que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, la que encabeza Omar García Harfuch, va a estar muy involucrada y muy metida en este asunto de perseguir la extorsión. Y soy de los que creen que gran parte del combate a la delincuencia tiene que ver justamente con la tarea de inteligencia, con la tarea de investigación,
para ubicar con toda claridad quiénes perpetran los delitos, pero también quiénes son los cómplices que les ayudan o que los protegen, en muchos casos desde las mismas instituciones de gobierno. Entonces, el hecho de que se vaya a aplicar en la investigación y persecución del delito de extorsión todas las herramientas que se diseñaron para el combate al crimen organizado y que estarán coordinadas, porque así lo establece la Constitución y las leyes generales, coordinadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que encabeza Omar García. Cualquier persona que sufra una extorsión podrá presentar una denuncia sin necesidad de revelar su identidad, utilizando mecanismos como el número 089. Ese tipo de denuncias anónimas podrán formularse requiriendo únicamente la descripción de la forma en que se comete el delito, y con ello el Ministerio Público deberá iniciar una carpeta de investigación en cuanto tenga conocimiento del hecho. Es decir, no puede, bajo ninguna circunstancia, prevalecer ese altísimo porcentaje de cifra negra y de impunidad del 97%. La autoridad tiene que ser más eficiente para investigar y perseguir a estos delincuentes. Vemos en la diapositiva 16 un dato más general sobre los estados del país con más altos índices de percepción de inseguridad. La percepción de inseguridad entre marzo y abril del 2025, que es el dato más reciente que tenemos, fue en el país del 75.6%. Pero ahí en pantalla tiene usted los 22 estados que tienen una percepción de inseguridad por encima del 70%. Si usted vive en Morelos y siente un clima de inseguridad o miedo, tiene razón. En Morelos, 90 de cada 100 ciudadanos se sienten inseguros. En el caso de Tabasco, el 89.8% son todavía polvos de aquellos lodos de la famosa barredora que se está investigando quién es el capo de todos los capos que la manejaba desde arriba. Guanajuato, 88.5%. Y de ahí para abajo, estos son los 22 estados que tienen porcentajes de índices de percepción de inseguridad por encima del 70%. Y si tiene usted la fortuna de vivir en los estados que aparecen en la diapositiva 17, pues qué afortunado, porque en estos 10 estados, así exactamente 10 estados, tienen una percepción de inseguridad por debajo del 70%. Pero vea usted, Baja California, solo 37.4% de quienes habitan en Baja California se sienten inseguros. En Coahuila, 37.7%. En Yucatán, 39.6%. Y en Aguascalientes, 49%. Y de ahí hasta llegar al 68.9% de Campeche. Pero estos son los 10 estados de la República donde la gente tiene menos miedo de salir a la calle y vive con menos preocupación que en los restantes 22 estados que vimos en la tabla anterior. Bueno, dicho esto, vamos al asunto de las sanciones. El artículo 15 de la ley en contra de la extorsión señala que a quien sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro, o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico, a quien cometa cualquiera de esas figuras delictivas, se le impondrán de 6 a 15 años de prisión y una multa de 100 a 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. La multa contemplada oscilaría entre 11.314 la menor y 56.570 la mayor. Ahora usted dirá, bueno, pero de 6 a 15. Bueno, en este caso, en lo general sí, pero cuando analizamos una serie de agravantes que se consideran con respecto al delito de extorsión, la sanción puede llegar a ser hasta de 25 años si se dan ciertas agravantes en la comisión de este delito de extorsión. En el artículo 16, por ejemplo, se establecen 10 circunstancias agravantes que aumentarían las sanciones. Dice este artículo: las penas previstas en el artículo anterior se aumentarán hasta en una tercera parte cuando en la comisión del delito de extorsión se presente alguna de las circunstancias siguientes.
puede aumentar hasta 5 años más, en este caso de 15 a 20, por ejemplo. Luego, ¿en qué casos? No le voy a dar todos los casos porque relacionados con este artículo 16 hay 10 circunstancias, pero le daré algunas de las más notables. Por ejemplo, cuando el sujeto activo, es decir, el extorsionador, por sí o en representación de un sindicato, agrupación o asociación, sea real o simulada, coaccione a la víctima para que contrate, obtenga o adquiera de otra persona, ya sea física o moral, bienes, insumos o servicios para el desarrollo de su actividad comercial. Esta agravante se consuma con independencia de que se concrete el acto de comercio coaccionado. Es decir, en cualquier caso, que un sindicato, agrupación o asociación, algo que sabemos que sucede, pretende extorsionar a un comerciante o a un empresario, lo puede denunciar y si lo detienen lo pueden meter a la cárcel. ¿En qué otros casos? A quien le imponga a la víctima el precio de los productos, bienes o servicios que comercializa. Es decir, si usted, como lo hemos escuchado, la gente que vende, que produce y vende aguacate o limón en Michoacán, hay quienes dicen que son los grupos de narcotraficantes los que ponen el precio del aguacate y del limón. Eso se sancionará con penas de cárcel. También se sancionará el pago de la extorsión que se deposite en una cuenta del sistema financiero mexicano o de cualquier otro país, sin importar la denominación de moneda, divisa o activos virtuales. Es decir, ya ve que hay quienes le dicen, deposíteme unos dolaritos acá porque con eso va a entrar a usted a una especie como de tómbola para ver si le toca una herencia de 500 millones de dólares. La mayoría sabemos que no es cierto, pero no falta una persona inocente o cándida que cae en ese cuento y deposita hasta en dólares en algunos casos. Bueno, también se sanciona la conducta cuando sea cometida en contra de alguna persona candidata o a un cargo de elección popular, es decir, aquel grupo delictivo que llegue con el alcalde y le diga, a ver, te voy a ayudar para que ganes la elección, pero cuando ganes me vas a dar la jefatura de policía y además me vas a pagar una cuota de tanto o cuanto. Esa persona que sea candidato o esa persona que haya ganado un cargo de elección popular puede denunciar esa conducta y esa persona tiene que ser metida a la cárcel. Hay otras sanciones más severas para otras 8 tipologías delictivas que define el artículo 17, en donde dice que se aumentará la pena desde una tercera parte hasta la mitad cuando en la comisión del delito de extorsión se presente alguna de las siguientes circunstancias. Habla de que de la pena de, por ejemplo, de 15 se aumentaría la mitad, ¿sí? O una tercera parte según la gravedad de la conducta que tenga que ser sancionada. Por ejemplo, cuando se comete en contra de una o varias personas migrantes, quien cometa extorsión en contra de los migrantes también tendrá que ir a la cárcel. También el sujeto activo que utilice información privada de la víctima o de sus familiares, como datos personales, imágenes, audios o textos o videos, sean reales o manipulados o alterados para coaccionar a una persona, esos también tendrán que quedar tras las rejas. También quien por cualquier medio señale tener privada de la libertad a una persona sin estarlo, o exija el pago de una determinada cantidad de dinero o beneficio en especie para su supuesta liberación. Cuando le hablan a alguien, le dicen, oiga, tengo secuestrada a su hija y si no me deposita ahorita tanto dinero, le puede pasar algo. No, cuando sucede algo así, usted presenta la denuncia o de manera anónima denuncia esta situación y a ese sujeto lo van a detener y lo van a meter a la cárcel. También el artículo 18 de esta ley contra la extorsión dice que aumentará la sanción penal de la mitad hasta 2/3 partes cuando en la comisión del delito se emplee violencia física, cuando se emplee violencia física o moral para exigir el cobro de un daño derivado de un hecho de tránsito provocado de manera intencional. Los famosos choques esos que montan algunos delincuentes para extorsionar a la gente. También se castigaría al sujeto activo que utilice violencia física, moral o psicológica para exigir el cobro de un daño ocurrido en algún objeto de su propiedad
derivado de un supuesto accidente. Cualquier tipo de extorsión que exija una cuota o un pago por algo que deliberadamente se finge o se monta como una simulación, esa persona tiene que ser denunciada y puede ser metida a la cárcel. También cuando tenga por objeto o resultado la extorsión, obstaculizar, restringir, impedir o anular o menoscabar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión o la defensa de los derechos humanos. Y también cuando se afecte de manera directa la economía de alguna entidad federativa, cuando el beneficio obtenido o que se pretenda obtener del delito de extorsión provenga del erario. Lo que le decía hace un momento, por ejemplo, de pequeños municipios que aún teniendo poco dinero llega por ahí un rufián que encabeza una célula delictiva, lo amenaza y lo presiona para que le dé dinero del erario. Y bueno, esas son las figuras más comunes. La ley contempla que la persona servidora pública que participe en la comisión del delito de extorsión se le impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación para desempeñar algún empleo o cargo en el servicio público. Pero además de que cumpla una sanción de cárcel, cuando termine y pague su sanción de cárcel ese servidor público, allí empezará a correr el plazo de los años en los que estará inhabilitado para cargos públicos. Y en esta reforma también se contemplan cambios a la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, además el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los detalles de este complemento de reformas lo veremos mañana en Puntos y Comas. Por lo pronto, aquí terminamos hoy. Gracias, buenas noches, descansen ustedes.